Ahora sí te vas, ¿sí? ¿Sí? ¿Ya le pusieron? A la sal le pusimos. Ah, sí le puse. Ya le pusimos. Ya le pusieron como otros 2 kilos. Ya. No es habanero, güey, es morrón. Compré, pues siempre le echan al encurtido habanero. Pues ya nomás le puse 6. ¿No más? Pero sí pica, ¿verdad? Le exprimes el limón porque papi no pudo exprimírselo porque le duele la mano. La que más chiquita. Y más chiquita para papi. Así está bien. Una muy chiquita esta. Está más grande que tiene ahí. ¿No te las lavaste? Ah, se los iba a llevar yo. Claro, derecha que se me puso porque no estaba así. Yo por eso le puse doble tortilla a mi último taco para que no se recordara. Ahí está.